Bueno, nos metemos en la segunda hora de programa. Aquellos que nos están viendo a través del canal de YouTube de Habitare, nos pueden escribir, nos pueden dejar algún mensaje en el 341, nos pueden llamar también, 228 4144. Ese es el número de Habitare, 341 228 4144. Ahí estamos. Bueno, nos visita en este momento Lucas Mazzucco, que es director del Museo de la Memoria. Vamos a hablar sobre este tema. Lucas, gracias por venir. El segundo Lucas que tenemos, Así pero el es. primero de esta hora. El primero de la hora. Eso es lo importante. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por el tiempo. Bueno, a ver, imposible no arrancar pensando en este gobierno y de alguna manera la batalla que ha decidido dar desde la campaña política, desde la campaña electoral, por esta batalla cultural, ¿no? Por cambiar o intentar cambiar, pero lo real es que hace 40 y tantos años que venimos peleando justamente por reivindicar la memoria. Exacto. Y en este punto, a 8 meses, 9 meses, ¿cómo estamos parados? Bueno, estamos parados respecto al gobierno nacional y las estrategias que iba a desplegar. Yo pensaba, cuando pensaba futuro en diciembre, una situación mucho peor, porque imaginaba algún tipo de homogeneidad, por así decirlo, entre el presidente y la vicepresidenta, que el presidente iba a delegar funciones y demás, o le iba a dar poder concreto de fuego, por así decirlo, a la vicepresidenta. No fue tan así. Las políticas de memoria, entiendo yo, no tanto como narrativa, sino como acciones concretas, demoraron en impactar. Y eso fue parte de la interna entre el presidente y la vicepresidenta, pero lo cierto es que a nivel nacional el impacto es concretísimo, ¿sí? Con vaciamiento presupuestario, ataque a los trabajadores y después la narrativa diaria del presidente y la vicepresidenta, que en este punto tienen ciertamente un acuerdo programático, por así decirlo, en el intento de plantear no ya una apertura del debate, no ya plantear otro tipo de puntos de vista eminentemente democráticos, que uno, eso obviamente no solo que lo tolera, sino que lo promueve, como por ejemplo uno puede tener puntos de contacto, de disidencia, pero reconoce la raíz democrática de las políticas del primer gobierno democrático de Argentina, digo, desde el 83 en adelante, o las características en los matices, ¿no? De los gobiernos del 2003 en adelante, pero ya un gobierno como el actual que reivindica frontalmente el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura, ya ahí se torna en otro tipo de debate, justamente, y eso es lo que más nos tiene preocupados, porque ya el debate por la memoria es si reivindicamos o no que el Estado tenga derecho, con el objetivo que sea, tiene derecho a secuestrar, torturar y desaparecer personas o no. Y es eso lo que está principalmente en debate, reivindicar ese tipo de delitos y de acciones estatales, ¿no? Ahora, podemos pensar que la vicepresidenta Victoria Villarruel lo ha levantado como una bandera, digo, Sí. de su vida política en los últimos 2 años, 3 años, cuando fue elegida diputada oportunamente. Pero digo, acá el liberalismo que promueve Milei, ¿qué tiene que ver con el combate a la memoria? Es que eso es lo paradójico, ¿no? Del planteo Claro. de este tipo Porque de gobiernos, ¿no? perdón, porque es hasta contradictorio. Digo. Exactamente, o sea, si alguien es liberal o ultraliberal, como es Milei, lo primero que tiene que hacer es toda acción, supongo, ¿no? Desde la lógica ideológica de ese ultraliberalismo, anarcocapitalismo, como queramos llamarlo, es condenar cualquier acción estatal contra la libertad individual, contra lo que él llama lo más básico de la propiedad, que es el propio cuerpo de las personas. Entonces, una dictadura que primeramente lo que hace es anular la Constitución vigente en el momento, que con modificaciones y demás era esencialmente la Constitución de 1853, la que Alberdi diseñó y que él reivindica. Exacto. Y a su vez fue una dictadura que avasalló todas las libertades individuales que habidas y por haber. Entonces ahí y él lo reivindica. Entonces ahí lo que está desnudando es que en realidad esta combinación que históricamente ha existido entre liberales y conservadores, lo que tiene por esencia es ser conservador en lo político, anti mayorías democráticas en lo político, que hoy han conseguido de mayorías democráticas legítimamente. Entonces eso es lo que nos tiene que poner a nosotros a motorizar
nuevas estrategias, y ser ultraliberal, pero en realidad pro concentración del ingreso en lo económico. Y ahí es donde se funde perfectamente la dictadura o la narrativa de la última dictadura cívico-militar y este proyecto político que hoy tenemos. Porque digo, tenemos la pata conservadora en lo político, a través de figuras como Macera, Videla, etcétera, y lo ultraliberal en lo económico a través de figuras como Martínez de Oz. Claro. O Alemán, ¿no? Ujú. Y entonces hoy esa configuración se repite. Lo que tenemos que nosotros afinar la creatividad es, lo han logrado a través de las urnas. Entonces ya hoy la legitimidad democrática es incuestionable, hay que afrontarlo desde otras maneras, de otros lugares, y creo que ahí es donde la autocrítica de las políticas de memoria y de los sectores sociales, civiles, ¿no? Los organismos de derechos humanos de los últimos 10 años, tiene que tener lugar para repensar las estrategias. ¿Cuestionás, o no sé si la palabra es cuestionás, o cómo considerás tal vez lo que no, piensa un sector o en esta batalla cultural un sector de la política que quiere instalar, que se ha politizado la política de los derechos humanos? ¿Lo considerás? ¿Es parte de este mea culpa que planteás? Digo, ¿cómo se aborda? Sí, claramente tiene que ser uno de los mea culpas de los últimos 10, 15 años. De hecho, Daniel Feuerstein, sociólogo, intelectual brillante, que piensa las políticas de memoria y piensa el concepto de genocidio, es uno de los mayores promotores en la academia para instalar el concepto de genocidio para entender nuestra historia reciente, ha dicho que es uno de los errores no forzados del movimiento de derechos humanos, no ya politizarse, porque es eminentemente político la lucha por la memoria y los derechos humanos, sino el partidizarse, ¿no? Entonces ahí uno puede claramente reconocer que hubo un gobierno que en un momento histórico cambió de sentido radicalmente las políticas de derechos humanos y de memoria en Argentina. De hecho, podríamos decir que les dan el puntapié para ponerse a tono con las políticas a nivel internacional y los tratados de derechos humanos a nivel internacional que el propio Estado argentino había suscripto, pero de ahí en adelante el transformarse en una ligazón casi directa entre organismos de derechos humanos y ese gobierno en particular generó que el resto de los sectores de la sociedad civil se empezasen a sentir cada vez menos identificados con esos organismos de derechos humanos. Y ese es el gran error no forzado, ¿no? El partidizarse de esa manera generó ese distanciamiento entre sociedad y organismos, que es la base estratégica que no se puede romper para lograr nuevos derechos, nuevos avances, mejoras en las políticas de memoria. Ahora, ¿cómo analizás la figura de la ministra de Seguridad de Patricia Bullrich, que ha estado en todas las veredas de la historia? Porque, bueno, eso lo tendrá que resolver ella misma, pero digo, hoy es parte de un gobierno cuyo presidente la acusó de asesina de niños. Entonces, exacto, no sé, ya eso va por ese lado. Y sorprendentemente no se ha metido en este tipo de debates sobre la historia reciente. Para mí, sorprendentemente, ¿no? Yo pensé que iba a ser algo más profunda su participación y demás. Pero bueno, claramente es parte de las internas o de la heterogeneidad con un mismo horizonte, pero son heterogéneos quienes componen el actual gobierno. Y sería interesante saber qué piensa ella respecto a esa acusación. Y si hay que haya un debate con la vicepresidenta públicamente, ¿no? Sobre estas cuestiones sería bastante interesante. También como proceso social, digo, no una cuestión de morbo o de ver lío en la vereda de enfrente, sino de, bueno, socialmente cómo se plantean este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo analizar lo que viene? Porque, bueno, recién marcábamos, a 9 meses, esta batalla cultural, la gente está pensando en lo económico, mirando la inflación, y la verdad que, si bien debería habernos asustado oportunamente cuando lo levantaban como bandera de campaña, ha gravitado, ha pesado más lo económico que todas las barbaridades que decían que iban a hacer, y de hecho muchas hicieron, ¿no? Exacto. Como tarifas, políticas que tienen que ver con el arte, con la cultura, que tienen que ver también con los derechos humanos. Exacto. Sí, yo lo que veo ahí a futuro es que hay una cruzada personal, como vos bien decías, por parte de Villarroel, que eso no va a cambiar. Es parte de su agenda personalísima, de su historia personal, de hecho, de lograr ciertos objetivos. Ahí la calle y también las políticas de memoria a nivel provincial y local, como somos nosotros y nosotras, tenemos que estar atentas y demás.
Me parece que tal vez para el lado del presidente va a ser más una herramienta a mano cada vez que lo económico no le funcione, que lo va a usar como chicana, como ataque, como verborragia de redes sociales, como suele hacer, como por ejemplo cuando habla de la pandemia y dice ahí sí podrían haber sido 30.000 de verdad, que eso es Claro, una provocación que sí. si caemos en esa, vamos por mal camino. Entonces lo que veo a futuro es reivindicar, por ejemplo, en Rosario, en Santa Fe, y habitar y acompañar desde la ciudadanía políticas locales de memoria como el Museo de la Memoria de la Municipalidad de Rosario, que tiene 26 años de historia, sostenidas políticamente con coherencia, con compromiso, siempre con los valores bien en claro. Y lo que te decía antes de afinar la creatividad y las estrategias, ¿no? Y dar lugar, algo que el museo siempre trató de hacer, pero tendríamos que profundizar en ese sentido, dar lugar a la pregunta, ¿no? Porque si las preguntas se las dejamos en términos de escucha y de respuesta también Ujú. a los sectores como los de Villarruel, Agustín Laje, Nicolás Márquez y demás, las respuestas que van a dar van a ser respuestas tramposas, capciosas y reivindicadoras justamente de lo que niega a la democracia. Y lo van a hacer desde los estrados que la democracia les habilitó. Entonces nosotros creo que tenemos que ser mucho más atentos a esas preguntas bien intencionadas que las nuevas generaciones o las generaciones que vivieron esa dictadura, pero desde un costado, hoy nos pueden llegar a hacer en el museo. Y hacerlo con apertura, con generosidad, con humildad, ¿no? Y dar nuestro punto de vista. Y bueno, y siempre como lo hacemos del museo, justamente desde la cultura pública, para todo público, abierta, plural, como es la Secretaría de Cultura de la ciudad. Claro. Marcaste las provincias. Estamos hablando de un gobierno Ujú, nacional, pero hay políticas provinciales en todos los estados. ujú, ¿Y cómo se paran? Porque también imagino que no todas las provincias son iguales. Digo, de hecho, en la dictadura hubo provincias que estuvieron más ligadas ujú. al proceso de facto. ¿Cómo estamos en Santa Fe y cómo están el resto de las provincias en este sentido? Bueno, con Santa Fe, con la provincia en particular, ¿no? La provincia de Santa Fe, la Secretaría de Derechos Humanos ha logrado rango ministerial, por ejemplo, que eso no Claro. es poco, no es algo, es algo a destacar, no es poca cosa decirlo, y articulamos con el secretario Jatón, con Ramón Verón, que es director provincial de Memoria Democrática y tiene básicamente o principalmente su sede de trabajo aquí en Rosario y estamos todo el tiempo articulando. Y eso es lo bueno de la provincia de Santa Fe, que cambian los signos políticos o cambian las alianzas, las coaliciones que acceden a los gobiernos y demás, con esa constitución tan particular que tenemos, que genera solamente un periodo de gobierno para cada gobernador, y las articulaciones internas, y eso es lo valorable de Santa Fe, ¿no? Son políticas locales y provinciales que van de abajo hacia arriba. Creo que han generado los anticuerpos necesarios para que los cambios a nivel nacional no afecten tanto, Ujú. ¿no? Y en eso estamos trabajando articuladamente y creo que sostenidamente. Y lo que el clima de época, por así decirlo, está haciendo que lo que sostiene la memoria de verdad y justicia en Rosario, perdón, en Argentina hoy en día son políticas locales o políticas provinciales, ¿no? Cuando la nación cierra y ataca de forma directa la búsqueda de nietos y nietas, al día siguiente las provincias, varias provincias han fortalecido o han creado sus propias comisiones provinciales de búsqueda de la identidad. O se visita y se articula y se promueven políticas más bien regionales con abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Ujú. Entonces, eso es para destacar, para sostener, y es parte de esa inteligencia que hay que tener para repensar estrategias. Lucas, a nivel territorial, regional, metropolitano, porque bueno, nosotros por ahí tenemos una mirada más amplia e incluso haciendo base desde la región hacia la ciudad, por supuesto destacando Rosario como un eje Ujú. importante, no solamente en nuestra provincia, sino en el país, por todo lo que significa. Pero socialmente la región ha vivido de manera diferente el proceso de la dictadura militar, incluso erróneamente por el desconocimiento, no por la convicción, pero hasta se ha reivindicado en algunas Ujú. localidades, no hoy, pero en el tiempo, este proceso, no haciendo alusión al bienestar de Exacto. la década del 70. Digo, ¿cómo se hace para cambiar esa cabeza o la juventud ya viene chipeada de otra manera? Y no creería que sea con una cuestión de un chipeo predeterminado que no se puede alterar, sino son batallas culturales, como vos mencionabas al comienzo, que siempre hay que dar, que siempre están abiertas y hay que tomar.
uno de los caminos posibles es pensar el territorio de la manera, o recordar el territorio de la manera en que la propia dictadura lo construyó, en términos de el comando del segundo cuerpo del ejército, cuya sede, cuya comandancia estaba en la esquina de Córdoba y Moreno, donde hoy está el Museo de la Memoria. Y eso hizo que las provincias de Santa Fe, Chaco, Misiones, Formosa, Corrientes y Entre Ríos sean un mismo territorio en términos de represión y terrorismo de Estado, ¿no? Toda esa planificación de qué sucedía en esos territorios emanaban de Rosario. Y ni hablar de la zona de influencia militar y política, que era el sur de Santa Fe, desde Rosario. Entonces, en ese sentido, poner en un pie de igualdad o tratar de contar historias en común de esos territorios tan diversos, que hoy en día son tan diversos y siempre lo fueron, podría ser un camino para encarar o para encontrarle una beta. Y lo otro es que hoy en día la digitalización, por el otro lado, la digitalización de la vida hizo que las fronteras y los territorios un poco se diluyan, en términos identitarios, Sí, por o lo se menos se diluyan claro. bastante más. Sí, Entonces, exacto. articular con, bueno, por ejemplo, como hacemos con Casilda, con Alvear, con San Lorenzo, con otros territorios de los alrededores de Rosario, con muestras itinerantes, yendo a hablar o participando de actividades en conjunto, también ayuda a eso. Y a su vez, estar abiertos a la visita de contingentes escolares por fuera de Rosario, que es lo que más no que lo que más queremos, porque nos encanta que visiten de Rosario también, pero cuando vienen de afuera, como que ahí prestamos atención y preguntamos nosotros a ellos, bueno, ¿y ustedes qué saben de la dictadura en su ciudad? ¿Qué podemos averiguar? ¿Qué podemos contarles? Tenemos un proyecto como la base de datos de personas desaparecidas o asesinadas por la última dictadura de todo el departamento Rosario y de la ciudad de Rosario. Y ahí justamente afloran historias de Álvarez, de Alvear, de Casilda, de San Lorenzo, de Granadero Baigorria, Villa Constitución, de Villa Gobernador Galvez, y muestra que ya en realidad las fronteras en ese sentido, ¿no? se diluyen, y ahí el foco está puesto en ese plan sistemático, demostrar, ahí vemos demostrado en el mapa y en las historias de vida el plan sistemático de desaparición de personas que trascendía las fronteras. ¿Cómo hacen para contactarte, para contactar a la dirección del Museo de la Memoria, para desde las localidades, los barrios, ¿no? Llevar esta muestra itinerante y también para los que quieran ir a conocer el museo, que todavía no lo conocen? Bueno, el Museo de la Memoria se encuentra ubicado específicamente en la esquina de Moreno y Córdoba, en Córdoba y Moreno, mejor dicho, de la ciudad de Rosario, Córdoba 2019. Abrimos los miércoles, jueves y viernes de 12 a 18, sábados, domingos y feriados de 9 a 13, y se pueden contactar a través de nuestras redes sociales, del correo electrónico que está en nuestra página web, museomemoria@rosario.gov.ar, y ahí podemos empezar a dialogar, encontrar turnos de visitas si son contingentes escolares, o ya directamente visitarnos si son público en general y venir al museo. Los jueves al mediodía y los sábados al mediodía tenemos visitas para público general, y nuestras compañeras ahí ponen todo para recibir, para escuchar, para saber más de ustedes que de nosotros, o que al revés, ¿no? Que uno a lo mejor piensa que viene y se baja una historia enlatada, un relato enlatado. Todo lo contrario. Cada visita es diferente porque empieza de la pregunta, y la nuestra es una guía basada en la pregunta. Entonces, cada guía, cada visita es totalmente diferente a la anterior y a la que vendrá. Lucas, gracias por venir, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos. Lucas Mazzucco con nosotros, el director del Museo de la Memoria. Ya venimos.